Conectando con Josefina. Lamentablemente, y no me gusta ese término, los niños COVID de esta época, que son aquellos menores de 5 años que no han tenido la oportunidad de socializar, es terrible. Es una angustia muy fea el salir, el ver gente. Unos niños han tenido encefalitis. ¿Qué quiere decir esto? Vasculitis cerebral. Los vasos sanguíneos de su cerebrito se empiezan a inflamar. Pues definitivamente los niños sí se enferman, sí infectan y lamentablemente también mueren. Conectando con Josefina. Josefina Vázquez Mota. Sean muy bienvenidas y bienvenidos todos. Es un gran lujo tenerlos aquí en este espacio en Conectando con Josefina. Soy Josefina Vázquez Mota, soy la presidenta de la Comisión de Derechos de Niñez y Adolescencia aquí en el Senado de la República. Y el día de hoy, pues realmente tenemos, como siempre, un invitado de lujo. Querido doctor Manuel Soriano, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor, tiene usted tan joven y un currículum verdaderamente impresionante. Déjeme decirlo así rapidísimo porque no quiero dejar de reconocer. Maestro en Ciencias de la Educación, jefe de enseñanza del Hospital Infantil Privado, jefe de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital ABC y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica. Así de que es un lujo, doctor. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, senadora. Realmente yo me siento muy afortunado y me siento muy bien de estar aquí con ustedes y sobre todo que nos den el espacio para platicar un poquito acerca de esto que es el COVID de niños. Creo que todos es algo que la información cura, la información ayuda a los papás para que podamos afrontar de mejor manera cualquier situación. Así es, doctor. Realmente le puedo decir que estamos sumamente preocupados y lo digo en plural, porque aquí en el Senado pues hay una coincidencia, afortunadamente, y una de ellas es que las niñas y los niños no tienen partido. Las niñas y los niños tienen derecho y creemos, doctor, que un derecho fundamental es el derecho a la salud. Es el derecho pues a esta vida en donde tengan acceso a un ambiente de vacunas, a una salud hoy y mañana que les garantiza una vida pues con mayor dignidad. Y cuando empezó esta pandemia, doctor, de la cual pues la gran mayoría desconocíamos cuáles eran sus consecuencias, se dijo muchas veces que las niñas y los niños no se contagiaban. Hoy sabemos, doctor, que las niñas y los niños sí se contagian. Sabemos que las niñas y los niños sí son transmisores de COVID y sabemos de manera muy triste y trágica que las niñas y los niños también mueren. Usted, como un gran especialista en la materia, ¿qué nos puede decir de las niñas, los niños y el COVID? Lo primero es que justamente si nosotros lo vemos como una trazabilidad desde la variante tradicional hasta la variante Omicron, hemos visto un sinfín de diferencias en la parte de los síntomas. En la primera variante, la tradicional, de pronto no veíamos a los niños totalmente infectados como los adultos, no los veíamos tanto intubados, pero sí los había, o sea, tal vez la predominancia lamentablemente eran las personas de tercera edad. ¿Qué sucedía en nuestro cuerpo? Hay un receptor en nuestros pulmoncitos que los niños no lo tienen, entonces o lo están desarrollando apenas, y esto nos llevaba a que no tuvieran tanto esta complicación pulmonar. Sin embargo, conforme han trascendido estas variantes, el virus tiene que buscar por dónde salir, es decir, en los no vacunados. Entonces, ¿qué está sucediendo en la actualidad? Hemos visto que estos picos de infección hacia los niños más pequeños ya se está presentando y los niños desde recién nacidos hasta grandes pueden tener síntomas. Y algo muy peculiar en los niños menores de 5 años es que no precisamente están teniendo una infección pulmonar, sino una infección en la laringe, una inflamación en la laringe. Cuéntenos, doctor, porque justo antes de entrar a este espacio y conectarnos con ustedes, que hacen favor de acompañarnos, platicaba con usted, doctor, la cantidad de niñas y niños incluso cercanos a nosotros. En mi caso, yo soy una abuela muy bendecida, de verdad, y mi nieta justamente en su escuela de menos de 2 años tuvo un contagio y el reflejo que tuvo es el que usted nos está describiendo. Si nos puede compartir qué está sucediendo hoy en los niños de esta edad, por favor. Por supuesto, los niños a esta edad, justamente lo primero que pueden llegar a tener es fiebre. Ese es el síntoma predominante en la mayoría de los niños.
pero algunos otros no. Y en algunos casos se llega a inflamar, sobre todo los niños de 2 a 3 años, 1 año, se llega a inflamar la laringe y produce algo que ya conocemos como croup. El croup estaba dado por muchos otros virus, pero por COVID también lo estamos viendo. ¿Qué pasa? Las cuerdas vocales en la parte de la laringe se inflama tanto que les da dificultad para meter aire, entonces hacen algo que se llama estridor inspiratorio, es decir, cuando mete uno el aire les da muchísimo trabajo y tienen que hacer un esfuerzo horrible, les da angustia a los pobres niños, es como si tuvieran esa sensación de asfixia. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Darle oxígeno frío, de algún modo también inyectar esteroides, etcétera, pero tenemos que actuar tempranamente porque lamentablemente ya nos tocó el caso de un pacientito que su croup evolucionó para mal y se inflamó tanto la laringe y la primera parte de la tráquea que requirió una traqueostomía. Entonces, no es algo sencillo, no es un simple croup, es algo que puede evolucionar. Y ahora no todos tenemos el acceso inmediato a los servicios de salud. Hay niños que se tienen que llegar a trasladar 2 o 3 horas y esto puede llegar a ser mortal para algunos otros. Hay casos que no nos hemos dado cuenta, pero seguro pudieron haber sucedido de esta manera. Y hay otro sinfín de síntomas que ellos pueden presentar. Y no solamente los síntomas iniciales como la fiebre. Son 2 días terribles que tienen fiebre, los pobres papás tienen la angustia. Tienes la angustia si ya contagió al hermanito, tienes la angustia si ya contagió al primo. A la mamá. A la mamá. Al papá, doctor, que nos han tocado estos casos de vivir niños muy pequeños que se contagian, que justo presentan este caso que acaba usted de mencionar y que contagian a la mamá o al papá. Entonces, todo esto que al principio se sostuvo tanto tiempo que los niños no se contagiaban, no transmitían y no morían, tardíamente se empieza a reconocer que nada de esto tenía un sustento en la ciencia, doctor. Exacto, y toca un punto muy importante, son grandes transmisores, son una fuente que nos pueden contagiar a todos. Y otra cosa que llegamos a hacer mucho es, se contagia el niño y el otro todavía no está contagiado y mandamos al otro con los abuelos. Lamentablemente este niño estaba incubando y contagia a los abuelos y así vamos haciendo esta cadena grandísima. Entonces, pues definitivamente los niños sí se enferman, sí infectan y lamentablemente también mueren. Entonces hay una tasa también en México que hemos visto niños muertos y lamentablemente digo, yo creo que de verdad es muy triste el momento cuando tú estás de frente. Soy intensivista y me toca ver estos niños y muchas veces un adolescente de 16 años, o sea, te decía sus últimas palabras que él quería y lamentablemente este niño falleció. Doctor, ¿qué mensaje dar al mundo, pues que a quienes están tomando estas decisiones? De verdad, muchas organizaciones de la sociedad civil nos han buscado, madres de familia, padres muy angustiados, profesores pidiendo que se vacune a las niñas y a los niños. Sabemos de otros países, doctor, si es tan amable compartirnos, donde incluso ya la edad de vacunación que se aprueba para aplicarse esta vacuna para enfrentar la pandemia de COVID es más baja la edad. Se hablaba, no sé si esto se habrá aprobado, doctor, en Estados Unidos de a partir de los 6 meses la posibilidad de empezar a vacunar. Pero ya son más de 30 países en el mundo que están vacunando al menos a niñas y niños. Y de hecho muchos países de Latinoamérica ya nos llevan ventaja sobre ello. En muchos países de Latinoamérica ya niños de 3 años están vacunados con la Sinopharm o esta misma empresa de vacunas. Entonces arriba de 3 años ya estamos teniendo esto. Van a ir saliendo los resultados de cómo están sus niveles de anticuerpo, pero no estamos perdiendo el tiempo en esperar ver más cosas, ¿no? Finalmente esto. En Estados Unidos la única situación es que todavía la vacuna de 6 meses a 5 años no ha demostrado todavía los niveles necesarios para subir los anticuerpos. Sin embargo, la seguridad ha estado presente y estos niños no han tenido efectos adversos, solamente que lamentablemente todavía no se llega a la meta, pero en sí los niños mayores de 5 años ya libremente pueden ir y me gusta cómo socialmente lo están manejando, porque el niño lo invitan, le regalan calcomanías, eres un superhéroe, etcétera. O sea, los motivan a los niños para que estén ahí y los niños, si nosotros vemos en este momento, están muy conscientes del coronavirus. Y les da miedo infectarse del coronavirus. El caso de una amiga que su hija se le cayó la paleta y yo vi cómo estaba llorando la niña de que es que ya se infectó mi paleta, ya no la voy a poder comer. O sea, es terrible. Angustia, claro. Y uno de los derechos de la ONU es que los niños tengan una infancia feliz y ellos, para ahorita su felicidad también es parte de esto, o sea, ser vacunados, porque ellos saben que esto es una salvación, es una esperanza. Esta vacuna nos compartía también una colega suya, doctor,
ha sido de las vacunas más estudiadas en el mundo entero a lo largo de la historia del mundo, y hablaba justamente que puede haber miedos de algunas mamás o papás de que se aplique esta vacuna, pero que en todo caso deberíamos de tener mucho más miedo de no hacerlo. Exacto. ¿Qué mensaje dar, doctor, por un lado, a las autoridades que de veras nos lastiman enormemente y cuesta trabajo creer cuando se afirma que vacunar a un niño es como arrebatarle la vacuna a un adulto, nuevamente sin reconocer los derechos de las niñas y los niños? El mensaje a estas autoridades de por qué la urgencia de vacunación, y también a quienes somos adultos, que bueno, hacemos votos y seguiremos presionando también desde el Senado para que esta vacuna se dé como un derecho, que también se vacune. Nos preocupa mucho toda esta corriente antivacunas, doctor, donde los niños no tienen voz, ni las niñas, y un adulto está decidiendo por la vida de la niña y de los niños. Exactamente. Hay muchas razones y bueno, voy a decir algunas para poder terminar tal vez en lo que yo creo más considerable. Lo primero es que vamos a evitar el COVID grave en niños. El hecho del COVID grave, si bien nosotros vimos a muchos adultos de pronto ponerse mal y nos angustiaba, no les quiero decir cómo es la angustia de una mamá o de un papá cuando su hijo está en una terapia intensiva. El hecho de disminuir esta gravedad, si bien no nos puede quitar la enfermedad muchas veces, pero, o sea, el hecho de que te infectes, pero el hecho de que ya no entre a terapia intensiva es buenísimo. El segundo, disminuyes las secuelas, entre ellas el PIMS, el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Disminuyes este riesgo y los niños pueden tener hasta el 4 o 5% de probabilidad de presentar este síndrome, que lamentablemente en la mayoría requieren también una terapia intensiva. Perdón, doctor, ¿este síndrome les puede acompañar muchos años de su vida? Ahorita todavía no hemos visto, pero sí les provoca mucha miocarditis, por ejemplo, que es inflamación en el corazón. Y esta inflamación en el corazón, ya me tocó un pacientito que tuvo el año pasado COVID, este año tuvo PIMS y tuvo muchas secuelas, tuvo arritmias, tuvo alteraciones. La miocarditis realmente puede acabar con su vida en un momento súbito, en una carrera, y lamentablemente puede quedar. Entonces, el PIMS se trata oportunamente. No parece que esté dejando secuelas, pero si se va acumulando un COVID más un PIMS, el corazón no está soportando tanto, entonces podemos tener alteraciones. Otros niños han tenido también, bueno, podemos prevenir esto del long COVID, que es esta parte, y unos niños han tenido encefalitis. ¿Qué quiere decir esto? Vasculitis cerebral. Los vasos sanguíneos de su cerebrito se empiezan a inflamar y no les llega circulación a su cerebrito, se ponen muy agresivos, se ponen muy mal, y esto sí puede durar mucho tiempo y requieren un tratamiento de 2 o 3 años. Entonces pueden desatar muchas cosas. Entonces llevamos el hecho de que disminuyes la gravedad, disminuyes el PIMS, disminuyes el long COVID, disminuyes la dispersión comunitaria. Porque el hecho de que te vacunes, sí, también puede disminuir que tú tengas una carga viral mayor, y esto pueda en algún momento estar esparciéndose en todo el momento, en todos los lugares. Entonces, también te disminuye esa posibilidad. Y lo quinto y lo último es porque es lo que más amamos a nuestros niños. Sin duda, doctor, y estas secuelas de las que usted habla, que todavía seguramente son un reto para el mundo de la ciencia, pero que incluso en otros países como aquí, seguramente lo hacen ustedes, se está investigando ya cuáles van a ser las condiciones de vida hoy de los niños que no se están vacunando, que están siendo afectados por COVID. Hemos hablado en este espacio, doctor, y le pedimos que nos acompañen muchos otros porque su voz de verdad resulta indispensable para resolver dudas, para ayudar a tomar decisiones, para esta angustia con la que estamos viviendo. Hemos hablado de temas más, diría, físicos, afectaciones en su cuerpo, pero usted también empezó esta conversación hablando de la angustia, de esta salud mental que es tan importante preservar, que tal vez no recordamos exactamente qué nos pasó cuando teníamos 1, 2 o 3 años de vida, pero que no se compara el conocimiento evidentemente que usted tiene, doctor, pero yo siempre he creído que son años que nos acompañan el resto de nuestra vida. Es decir, eso que recibimos o que dejamos de recibir nos va a marcar el resto de nuestra existencia. Esta parte emocional, doctor, confiando en que nos acepte mucho más invitaciones, pero ¿qué nos puede decir de cómo está afectando este COVID a niñas y niños hoy, en el mundo de hoy y en nuestro país? Los primeros 5 años de vida son los más importantes en el desarrollo del niño y es cuando más se forja su carácter.
Ahora, lamentablemente, y no me gusta ese término, los niños COVID de esta época, que son aquellos menores de 5 años que no han tenido la oportunidad de socializar, es terrible. Es una angustia muy fea el salir, el ver gente. Es decir, es como si hubiera nacido prácticamente en cautiverio y haya estado permaneciendo en cautiverio toda su vida, y al momento de ver el mundo externo no va a tener esas capacidades sociales. Ahorita no vamos a ver ese resultado, lo vamos a ver en 15 o 20 años cuando todo lo que tengamos esté a cargo de ellos. Entonces hay una afectación muy importante, no están teniendo esa parte de felicidad de su tiempo. O sea, ellos tienen ese derecho de poder convivir, de poder socializar, de estar con otros niños, y simplemente yo lo veo en consulta, van y es mucha angustia el que están ahí, y definitivamente me duele, o sea, me duele verlos así porque no tienen por qué estar llorando por estar en un lugar. O sea, es una consulta muy amistosa y aún así todo lo ven como un daño. Entonces no me quiero imaginar esa angustia que están viviendo todos ellos en ese momento. Entonces sí está afectando muchísimo toda esta situación. Doctor, pues que el mensaje ha sido clarísimo. Es urgente vacunar a las niñas y a los niños en nuestro país, y es urgente hacerlo porque es su derecho a la salud, pero también porque con eso salvaguardamos no solo su vida, sino el de toda una comunidad, empezando por la vida de sus propias familias y sin duda la vida propia de las niñas y los niños. Doctor, todo nuestro reconocimiento, de verdad, es un orgullo como mexicanos tener pues profesionales como usted, y aquí seguiremos exigiendo también que la ciencia esté por encima de cualquier otro propósito, particularmente cuando hablamos pues de los derechos de niñas y niños. Y pues es un espacio al que seguimos invitando que nos acompañe. Nos encontramos próximamente aquí en Conectando con Josefina, y hoy con un invitado de lujo. Acompáñenos cada semana. Hasta pronto.